Creación de volúmenes lógicos en Linux. El uso de particiones para dividir discos, pues está bien, pero la verdad es que es poco flexible porque una vez que se particiona el disco, es complicado redimensionar las particiones o agregar nuevas. En lugar de dividir un disco en un número fijo de particiones, que se ubicarían en un único disco, como podemos ver aquí abajo, pues lo que hacemos es crear un LVM que de cara al usuario se comportaría como un único disco, pero que podría estar distribuido en varios discos. Esto lo vamos a ver aquí muy bien en la imagen. Nosotros si disponemos de un disco, el disco después lo podemos particionar. Las particiones es hasta donde nosotros hemos usado. Vendría a equivaler en Windows a los discos básicos. De las particiones nosotros podemos crear volúmenes físicos. Estos volúmenes físicos equivalen a las particiones cuando ya están formateadas, que pueden ser, como bien sabemos, o bien particiones físicas primarias o bien lógicas, porque recordad que las extendidas pues, realmente no se comportan como volúmenes físicos. La gracia del LVM es que permite que varias de partes de un volumen físico o volúmenes físicos completos, agruparlos en lo que se conoce como grupo volumen. Aquí en el ejemplo vemos cómo se ha creado un grupo volumen con 5 volúmenes. Este grupo volumen después tiene la particularidad de que podemos dividirlo como si se trataran de particiones. Aquí nosotros hemos utilizado varios discos, pero estos discos constituyen un único grupo volumen. De manera que hay 5 discos que teníamos anteriormente, lo que ahora lo convertimos son en 3 volúmenes, este volumen y este volumen, que son volúmenes lógicos. Como podemos comprobar, por ejemplo, este volumen lógico está compuesto por un volumen físico completo y parte de otro volumen físico. Este otro volumen constituye un volumen físico más parte de otros 2 volúmenes físicos. Después, cada uno de los volúmenes los podemos tratar como si se trataran de particiones, si os dais cuenta, y esto es lo que vendría un poco a constituir el volumen simple o el disco dinámico en Linux, teniendo en cuenta que la notación de discos dinámicos es propia de Windows. El volumen, como nos ha pasado aquí, porque fijaros que este volumen lógico equivaldría a la partición, para poder utilizarse necesita estar montado. Vale, de acuerdo. Entonces nosotros tenemos que llegar a esta opción, que esta es la parte que el usuario puede manejar. Para la gestión de LVMs utilizaremos una herramienta que yo ya he instalado en la máquina y que se llama LVM2. Como podéis comprobar, ya la tengo instalada en el equipo y cuando la hayáis instalado, esta aplicación trae dependencias, con lo cual tenedlo en cuenta. Cuando hayáis instalado la aplicación, dentro de administración, veis que tengo aquí un icono que pone administración de volúmenes lógicos. Meto la contraseña porque estamos utilizando una herramienta administrativa y veremos cómo ahora se va a cargar la herramienta de administración de volúmenes lógicos. Esta herramienta es la que vamos a utilizar para crear volúmenes lógicos, para crear grupos volumen y más estructuras un poquito más complejas, como veremos cómo serán los RAID. Antes de nada, hay que tener en cuenta, voy a abrir el Gparted para mostraros cuál es el esquema de particiones que he planteado para el disco de 3 gigas, que es el que utilizamos para realizar estas prácticas. Ahora, en cuanto se abra Gparted, vamos a ver cuál es el esquema de particiones del que vamos a partir. Selecciono el disco de 3 gigas que es con el que hacemos las prácticas. Este esquema de particiones lo he levantado, es independiente de las prácticas que he hecho anteriores. Podéis utilizar el que tenemos anteriormente. He querido dejar espacio sin asignar. Lo he metido dentro de la partición extendida, pero se puede utilizar igual en cualquier parte del disco. Simplemente es para que veáis cómo se comporta este espacio sin asignar cuando trabajemos con el LVM.
Tenemos una partición primaria y dos particiones extendidas. La naturaleza de las particiones, como ya hemos visto en el gráfico anterior, pues realmente no sé si es irrelevante. Que cuando levantemos el grupo volumen, eh, realmente se van a comportar como si fueran volúmenes únicos, así que no hay ningún problema. Pues vamos a trabajar sobre el esquema de particiones. Vamos a ver cómo funciona esta herramienta. Bien, aquí veis que tenemos un apartado que pone entidades no inicializadas. Eh, Significa que son entidades que no están inicializadas como volúmenes lógicos. Tenemos los dos discos del equipo. El primer disco, recordad que ese es el disco del sistema, y este segundo disco es el disco de 3 gigas. Y en él me aparecen cuatro particiones. De las cuatro particiones hay que tener en cuenta que la partición 1 es la partición primaria, esta partición 2 es la partición extendida que contiene la partición 5, que es la partición 6, que son particiones lógicas, y este espacio que es espacio no particionado. Eh, para poder crear un grupo volumen, primero hay que inicializar los discos. Entonces, nosotros lo que haremos es seleccionar las particiones de los diferentes discos que vamos a inicializar. El problema de inicializar el disco es que después ese disco eh, veremos, aquí le vamos a inicializar entidad, vamos a inicializar esta partición, nos dice que el disco contiene un sistema de archivos ext3 y que todos los datos serán perdidos. Esto lo comento porque si yo hiciera eso mismo sobre una partición en la que tengo datos, todos los datos los perdería. Vale, en este caso estas particiones son particiones que son vírgenes, te diría que sí, y lo que haría sería inicializar la entidad. De esta manera elimina todos los datos que tiene la partición y me crea un modelo de partición para poder trabajar como volumen lógico. Bien, ya tenemos esta partición. Ves que aparece ya dentro de volúmenes no asignados, pero fuera de entidades no inicializadas. Vamos a hacer lo mismo ahora con, si os dais cuenta, esta partición que es extendida no me deja inicializarla. Vamos a seleccionar la partición 5, que es la primera partición lógica. Podemos utilizar si queremos también la 6. No tienen por qué ser particiones consecutivas, insisto, ni tampoco tienen por qué pertenecer al mismo disco. Pues inicializo la entidad y me advierte de lo mismo, le diría que sí y sigo el mismo proceso. Bien, una vez que tenemos ya las dos particiones, con estas dos particiones ya son particiones que no llegan a ser lógicas, pero que se pueden utilizar para hacer volúmenes lógicos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear un grupo volumen que le pondremos un nombre. Yo, por ejemplo, le voy a poner grupo volumen a secas o grupo volumen 1 para que veáis. Podríamos poner el nombre que quisiéramos, le damos a aceptar. Una vez que el grupo volumen está creado, si nos damos cuenta, este grupo volumen consta de una única partición. Esta partición es la que equivale a la partición 5. El grupo volumen podemos hacerlo de varias particiones, como hemos hablado. Entonces, o bien vamos al grupo volumen dentro de la vista lógica, ves que tenemos para crear un volumen lógico, o bien dentro de la vista física podemos extender el grupo volumen para que ocupe más de una partición. En este caso, ya que he montado las dos particiones, voy a seleccionar la partición 1 y la partición que ya está asignada y la partición 5 como parte del grupo volumen. Bien, aquí ahora podemos observar ya cómo el grupo volumen está compuesto por dos particiones de el disco que teníamos, la 1 y la partición 5, y que de cara al usuario es como si tuviéramos un único disco. Ahora sobre este disco, sobre la vista lógica de este disco, podemos crear varias particiones que serían volúmenes lógicos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es utilizar, vamos a poner por ejemplo, volumen lógico 1 y vamos a hacerlo de 300 megas. Sistema de archivos podemos montar los volúmenes sobre sistemas de archivos diferentes. Yo en este caso lo voy a dejar así con X3, pero no tiene por qué coincidir ni con el sistema de archivos de la partición, ni tampoco tiene que ver que sean el mismo sistema de archivos todos los volúmenes lógicos que tengamos. Ya hemos creado el primer volumen, vamos a repetir el proceso.
Vamos a vista lógica y vamos a crear un volumen lógico nuevo. En este caso lo voy a llamar volumen lógico 2. Voy a hacer de 600 megas. Este le voy a poner también X3. Insisto, podríamos utilizar cualquier sistema de archivos. Repetimos el proceso. Bien, aquí ahora ya vemos cómo tenemos dos volúmenes. Si os dais cuenta, lo ha cogido de SDB1. Vamos ahora y veis cómo es espacio disponible de este espacio de la partición y de la 5. Vamos a coger y vamos a crear ahora otro nuevo volumen lógico. Este volumen lógico tenemos disponibles 668 megas, vamos a utilizar 400 megas. Vamos a llamar mono 3. Repetir ahora el proceso, creará este nuevo tercer volumen lógico. Y ya veis como aquí tenemos el primer volumen lógico que ha creado, el segundo volumen lógico que ha creado y el tercer volumen lógico que ha creado. No los crea de forma lineal. ¿eh? Y aquí el espacio disponible, pues veis cómo es parte de la primera partición y parte de la quinta partición. Sobre estos volúmenes, para cada uno de los volúmenes, veréis cómo, si le doy, por ejemplo, al primer volumen que he creado y le doy a editar propiedades, veréis cómo podemos modificar cualquiera de las cosas que hayamos hecho, con lo cual se puede aumentar el espacio y vamos a utilizar el resto del espacio que nos queda. Esto equivaldría al proceso de una redimensión de particiones, pues aquí tenemos esa opción. Vamos a redimensionar. Este proceso de redimensión del volumen no, no afecta a la integridad de los datos, por eso está haciendo un chequeo del sistema. En cuando termine el espacio que tiene disponible, se lo acoplará a la propia partición. Bien, y efectivamente aquí aparecen los tres volúmenes, tal y como los hemos previsto. Si nosotros ahora, vamos a minimizar este momento, esto, si nos vamos a equipo, aquí tendríamos 4 unidades a mayor de la que tenemos en el equipo. Estas 4 unidades corresponden a las 3 unidades lógicas que hemos creado más la unidad lógica no inicializada, que es la partición 6, esta partición, eh, que es de 880 y pico, que es esta. Esta es la unidad lógica que no hemos inicializado en el grupo volumen. Y por otro lado, aquí tenemos cada una de las 3 eh, particiones o volúmenes lógicos que hemos creado en el equipo. Estos volúmenes, así como nosotros podemos acceder, veis cómo hay que montarlos previamente, tanto el volumen que teníamos ahí como cualquiera de estos. Voy a montar, por ejemplo, este volumen. ¿Ves? Este volumen ya es accesible desde aquí, sin ningún problema. Como podéis observar, y lo mismo sucedería para cada uno de los otros dos volúmenes. Cuando quiera hacer cualquier operación sobre estos volúmenes, tendré que desmontarlos previamente. Botón derecho, desmontar. Y esto es todo lo concerniente a la creación de volúmenes lógicos. Para la eliminación de volúmenes lógicos sería tan sencillo como seleccionar el volumen. Ves que puedo seleccionar varios y eliminarlos. Cuando elimine los volúmenes lógicos hay que tener en cuenta que vamos a eliminar un volumen lógico. Vamos a eliminar, por ejemplo, este. Dice que todos los datos en él se perderán. Es decir, nos pasa exactamente lo mismo que cuando incluíamos una partición al grupo volumen. Con lo cual hay que tener en cuenta que cualquier variación que hagamos dentro de los volúmenes lógicos, pues incide directamente sobre el contenido que tiene el volumen. Y sobre esto, pues nada más.